Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la lectura y nos quedamos en el punto 23. Inicio leyendo. Por lo tanto, proporciona una buena evidencia de las palabras de la Gemara, que dice así: un discípulo que no ha visto una buena señal en su estudio, después de 5 años, pues tampoco lo verá. Y el Rab pregunta, ¿por qué no vio una buena señal en su estudio? Por cierto, únicamente se debe a la ausencia de intención del corazón y no a la falta de ineptitud. Esto es muy importante. Si no vemos alguna señal o nos causa aburrimiento o apatía o llegamos a la conclusión de que este asunto no es un asunto para nosotros, en 5 años, la razón de todo esto, sea cual sean los problemas, sea cual sea el contexto en el que te estás desarrollando ahorita o cuando se toma esta decisión, el Rab nos menciona que esto se debe únicamente a una cosa. No hemos trabajado en la intención hacia el otorgamiento, que es la intención del corazón, ya que corazón es otorgamiento. Y no es por lo que comúnmente mucha gente dice que sucede, que es la falta de aptitud. La sabiduría de la Kabbalah no requiere ninguna aptitud. Entiéndenlo y lo deben de captar y lo deben de reflexionar esta razón. Solo lo que se requiere es la correcta intención hacia el otorgamiento, como lo hemos venido manifestando desde la primera vez que nos reunimos aquí. Así que cualquier razón, cualquier opinión, cualquier pretexto acerca de esto, acerca del retiro, solamente se debe a que no has tenido la fuerza en la intención correcta hacia el otorgamiento, hacia la intención de corazón. Sigo leyendo. En cambio, dice el Rab, como está escrito en el estudio anterior, mira, que dice así, mira, toda la sabiduría y toda la Torá son algo fácil. Cualquiera que me teme y observa las palabras de la Torá, toda la sabiduría y toda la Torá están en su corazón, están en calidad del otorgamiento dentro de uno. Solamente hay que despertarlo. Y abunda el Raf. Claro que uno debe acostumbrarse a la luz de la Torah y Mitzvot. Y quién sabe cuánto uno podría estar esperando toda su vida. Por lo tanto, el Baraíta nos advierte en Julim 24 no esperar más de 5 años. Más aún, Rabbi Yoshi dice que solamente 3 años son suficientes para lograr la sabiduría de la Torah. Si uno no ve buena señal dentro de ese lapso de tiempo, no debe engañarse con falsas esperanzas e ilusiones, ya que sabe que nunca verá una buena señal. Y todo porque en el corazón no está clara la intención correcta.
Este es el significado de lo que dice el Rab, que la táctica más segura y más exitosa es el compromiso en la sabiduría de la Kabbalah. Repito esto, la táctica más segura y exitosa es el compromiso en la sabiduría de la Kabbalah. Uno debe retirar completamente su mano del compromiso en la sabiduría de la Torah revelada, ya que ha probado suerte en ella y no ha tenido éxito, debiendo dedicar todo su tiempo a la sabiduría de la Kabbalah, donde su éxito es seguro. Lo que nos está diciendo aquí el Rab es que cuando dice que hay que retirarse del compromiso en la sabiduría de la Torah revelada, quiere decir que por principio de cuentas uno debe volver a masticar la información de la sabiduría de la Kabbalah hasta que asegures que ya tienes más habilidad para soportar y practicar la Torah revelada. Entonces, siempre debes de estar por lo menos agarrado a las leyes de la sabiduría de la Kabbalah, a las reglas de la sabiduría de la Kabbalah y discernir y estudiar y aprender dichas reglas. Porque ahí seguramente vas a comenzar a entender más y por lo tanto vas a dar un paso extra para que finalmente empieces a practicarla en tu interior. Punto número 24. Esto es muy simple, dice el Rab. Aquí no se ha dicho nada respecto al estudio de la Torah revelada en consideración a lo que está obligado a conocer de la halajá y la práctica. Porque, como dice la frase, no es ignorante quien es piadoso, y un aprendizaje equivocado provoca el mal, y un pecador destruye mucho bien. Por lo tanto, necesariamente uno debe repetirlos tanto como sea necesario para que después no puedas fallar en la práctica. Sin embargo, aquí solo se habla del estudio de la sabiduría de la Torah revelada para explicar y escrutar cuestiones basadas en la interpretación de las leyes, como Rabbi Haim Vital deduce por sí mismo. Se refiere a la parte del estudio de la Torah que no se realiza de facto, no a la halajá o a las leyes actuales. De hecho, es posible ser indulgente y estudiar de los resúmenes y no de los originales. De cualquier modo, esto también requiere un extenso aprendizaje, ya que quien conoce del original no es como aquel que conoce de un breve examen de algún resumen. Rabbi Haim Vital dice al comienzo mismo de sus palabras que el alma solo se conecta con el cuerpo cuando es corregida en las misbot de la Torah, en las 613 misbot. De cualquier forma, lo que el maestro nos está pidiendo es que tengamos cuidado en no irnos a querer revelar en la práctica cuando no hemos entendido lo que significa bien la sabiduría de la Kabbalah. Es importantísimo entender los conceptos antes de querer participar o de poder participar en la práctica de tu transformación
hacia el altruismo o hacia el otorgamiento. Punto número 25. Ahora verá cómo todas las preguntas que presentamos al comienzo de la introducción son completamente tontas. A pesar de eso, pues son y siguen siendo obstáculos que la intencional mal tiende para cazar almas inocentes a fin de expulsarlas del mundo inmisericordiamente. Examinemos la primera pregunta, dice el Raf, donde ellos imaginan que se puede guardar toda la Torá, inclusive sin conocer la sabiduría de la Kabbalah. Yo les digo, dice el Raf, la verdad es que si usted puede guardar el estudio de la Torá y observar las misbot correctamente, es decir, el lishma, es decir, solo para traer contentamiento al hacedor, entonces se dice de usted, su alma le enseñará. No nos podemos engañar. En serio se los digo, cuando alguien empieza el trabajo de práctica en la Torá, las iluminaciones y las revelaciones comienzan con el querer compartir. Ahí comienza todo. Pero para poder compartir se requiere un corazón completo hacia querer compartir porque entiende. Repito, porque entiende perfectamente bien el asunto del deseo de otorgar. Y este deseo de otorgar, ya sea a su alrededor, a sus amigos o al mundo, llena tu alma literalmente de revelaciones que te facilitan increíblemente la actividad de compartir. En cualquier faceta o en la forma que tú quieras compartir, se abre totalmente la realidad para que tú puedas compartir. Porque tienes de corazón, sin engañarte, las ganas de llegar al otorgamiento y de compartir con los otros. Es decir, lo que tú hagas, estás pensando hacerlo para los otros, por el Creador, no para ti. Cuando dejamos de engañarnos en esto, se abren las puertas, pero si nos engañamos y decimos que es para los otros, pero en realidad hay un sentimiento todavía medio egoísta de querer recibir, créanme, de una manera discreta se cierran las puertas hasta que tú comienzas a entender que el compartir es de corazón, verdaderamente desde el fondo de tu ser. Esto es muy importante y es muy difícil de describir en palabras. Yo intento describir esta sensación, pero definitivamente solamente se capta cuando eres limpio de corazón hacia el deseo de compartir o de otorgar para dar. Y entonces la realidad se empieza a abrir para que lleves a cabo esto. No puedo más decir de esto. Es lo que yo puedo compartirles al respecto. Bien.
Y esto es porque, sigo leyendo, esto es porque entonces todos los secretos de la Torá aparecerán ante nosotros como una primavera fresca y lozana, como las palabras del Rabbi Meir en la Mishnah Avot, sin que tenga la necesidad de ayuda de los libros. A ese grado llegamos, porque estamos abriendo un archivo del alma y es ahí donde está verdaderamente el complemento. El archivo del alma se abre por completo y surge, crece la sabiduría. Pero cuando el corazón está listo para compartir, verdaderamente compartir, sin un ápice de querer recibir algo al respecto. Parece magia, pero créanme, no es magia. Es solamente ir a favor de la corriente del universo, querer dar. Porque el universo y la naturaleza da. Y así como da, así se presenta para todos. Y dice el Rab muy sabiamente, en cambio, si ustedes todavía están comprometidos aprendiendo lo lishma, es decir, aprendiendo con destellos de recepción para sí mismo, lo lishma, pero esperan merecer lishma de este modo, entonces yo les pregunto, dice el Rab, ¿cuántos años han estado haciendo esto? Si ustedes todavía se encuentran dentro de los 5 años, como dice el Tanakama, o dentro de los 3 años, como dice el Rabbi Yoshi, entonces todavía tenemos tiempo y pueden esperar. Pero ahora, si ustedes han estado comprometidos en la Torah Lolishma por más de 3 años, como dice el Rabbi Yoshi, y por 5, como dice el Tanakama, entonces el Baraita les advierte que no verán una buena señal en este camino que están tomando. Y surge la cuestión, ¿por qué engañar a sus almas con falsas esperanzas cuando ustedes tienen una táctica tan cercana y efectiva como estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Tal como lo he demostrado arriba, a razón de que el estudio de los problemas de la sabiduría y el creador en sí mismo son uno. Es decir, aquí está la salvación. No hay forma de empezar a practicar después de los 5 o de los 3 años. Ok, no la va a haber. Pero, si regresas a reestudiar la sabiduría de la Kabbalah, te estás habilitando aún más para llegar a esta segunda etapa, que es la práctica, y que llegará en algún momento, porque esta sabiduría de la Kabbalah y el Creador son lo mismo. Entonces, tienes que apasionarte nuevamente por entrar al estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y quizás se logre en esta oportunidad. Y si no se logra en esta oportunidad, tienes que seguir agarrado, entre comillados agarrado de la sabiduría de la Kabbalah, de la información que nos da, de las clases, de seguir con tus amigos, de estudiar las lecciones auténticas. Y llegarás a estar habilitado en algún momento. Punto número 26. Esto que acabamos de mencionar, de veras no se olvida.
No lo olviden y empiécenlo a traducir en su interior. Bueno, punto número 26. Permítasenos, dice el Rab, también examinar la segunda cuestión, que se refiere a si uno debe llenarse la barriga de Mishnah y Gemara. Todos estamos de acuerdo en que en verdad así es. Ahora bien, es verdad si a usted le ha sido concedido aprender Lishma o aún lo Lishma, si todavía se encuentra dentro de los 3 o los 5 años. En cambio, después de ese tiempo, el baraíta le advierte que ya no verá una buena señal y que debe probar su suerte en el estudio de la Kabbalah. Ya lo venimos mencionando. 27. También debemos saber que hay dos partes en la sabiduría de la Kabbalah. La primera se llama Sitrei Torah, secretos de la Torah, la cual está prohibida revelar excepto por insinuación. Y de un sabio cabalista a un discípulo que comprende por sí mismo lo que significa Masé Merkabah y Masé Bereshit, que también pertenecen a esa parte. Los sabios del Zohar se refieren a esa parte como las primeras 3 Sfirot, Keter, Jokma y Binah, que son también la cabeza del Parsub espiritual. La segunda parte es llamada Tamei Torah, que son los sabores de la Torah. No solo está permitido, sino que también es una gran mitzvah descubrirlos. El Zohar se refiere a esta parte como las 7 sefirot inferiores del Parsub espiritual que estamos formando. Las 7 sefirot inferiores del Parsub, que también son llamadas Guf del Parsub espiritual. Porque cada uno de los Parsufim de Kedushá consiste de 10 sefirot, o denominadas Keter Jokma Binah, que es la primera, los secretos, y Gesed, Geburah, Tiferet, Netza, Hod, Yesod y Malhut, que son las 7 últimas y que son los sabores de la Torah, es decir, la práctica misma de la Torah, la práctica en ti. Los primeros 3 solamente vas a recibir los secretos de la Torah, es decir, la información. Pero los otros 7 ya están en tu cuerpo, ya tienes que empezar a practicar esto. En base a al sistema o al método que aprendemos en este periodo, derecha, izquierda y media. Las primeras 3 Sfirot son consideradas el Rosh del Parsuf, es decir, toda la información que vamos a empezar a manejar, en tanto que las 7 Sefirot inferiores son el cuerpo del Parsuf, donde ahí vamos a saborear, porque estamos practicando ya el asunto. El Rab dice que incluso el alma del hombre inferior también contiene las 10 Sefirot en sus nombres y en cada Sfirá, tanto en las superiores como las inferiores. La razón por la cual las 7 Sfirot inferiores, que son el Guf del Parsub espiritual, son denominadas sabores de la Torah, tal como dice el verso, y el paladar saborea su comida. Las luces que aparecen bajo las 3 primeras Sfirot, llamadas Rosh, son denominadas Teamim, sabores.
y Malhut de Rosh es denominado Heg o paladar. Por esa razón son llamadas Teamín de la Torá. Esto significa que aparecen en el paladar del Rosh, que es la fuente de todos los sabores, la fuente de todos los Teamín. Es decir, estamos saboreando ya la luz que nos da el sistema, la luz interior, y empezamos a mandarlos al Rosh. Y en el Rosh es donde está el paladar, donde se sienten los sabores. De ahí para abajo no está prohibido descubrirlos. Por el contrario, el premio para quien las descubre es inconmensurable e ilimitado. Entonces debemos entender bien esto de los sabores que se produce cuando practicamos y pega directamente en el Rosh, porque ahí concuerda lo que recibimos previamente y lo que estamos comprobando ya de lo que habíamos recibido previamente. Esos son los sabores. Sin embargo, dice el Rab, tanto estas tres primeras sefirot, Keter, Jokmah, Binah, como las 7 inferiores, las demás, se expanden, ya sea en forma conjunta o separada, tal que es posible dividirla. Así, incluso las primeras 3 sefirot del Malhut, al final del mundo de Asiyah, pertenecen a la sección de los secretos de la Torá, que está prohibido descubrirlas. De modo similar, las 7 sefirot más bajas en el Keter de Rosh de Atzilut pertenecen a la sección de los sabores de la Torá, Tamei Torá, y está permitido descubrirlas. Y estas palabras están escritas en los libros de Kabbalah. Punto número 28. Así pues, dice el Rab, puede encontrarse la fuente de estas palabras en Pesajim 119 en la Mishnah, como está escrito en Isaías 23, que dice así: y su ganancia y su lucro serán consagrados al Señor. No serán atesorados ni serán guardados, sino que su ganancia será para los que habitan delante del Señor, es decir, para compartir, para que coman hasta la saciedad y para que vistan espléndidamente. ¿Qué es vestir espléndidamente? Dice el Rab, es lo que cubre las cosas de Atik Yomin, que Atik Yomin cubrió. ¿Cuáles son esas cosas? Los secretos de la Torá. Otros dicen, esto es lo que revelan las cosas que Atik Yomin cubrió. ¿Cuáles son esas cosas? Los sabores de la Torá. Repito, los sabores de la Torá. El Rabash interpreta que Atik Yomin es el creador, como está escrito, y Atik Yomin se sentará. Los secretos de la Torá son Masé Merkabah y Masé Bereshit, el acto de la creación. El significado de nombre es como está escrito: este es mi nombre para siempre. Las vestiduras significan que Él no las proporciona a cualquier persona
Solo a aquellos cuyo corazón está anhelante. Solo aquellos cuyo otorgamiento es deseado. Deseado desde la intimidad misma, desde lo más profundo del alma, sin un ápice de querer recibirlo para ti, sino para compartirlo con aquel o con aquellos. Para compartirlo con aquellos. Ese es el principio. Si todavía tienes algún destello de quererlo para ti, no vas a poder revelar nada. Por eso, cuando estamos en el grupo de amigos, lo que más nos apoya a entender esto y hacerlo es hacer las cosas para los amigos. Y esto te abre las puertas del entendimiento, del otorgamiento. Sigo leyendo. El Rabash interpreta, repitiendo el fragmento, el Rabash interpreta Atik Yomin es el creador, como está escrito, y Atik Yomin se sentará. Los secretos de la Torah son Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit, el acto de la creación. El significado de la palabra nombre es como está escrito, este es mi nombre para siempre. Las vestiduras significan que Él no las proporciona a cualquier persona. Es decir, la revelación del lado izquierdo, que son las vestiduras, solamente se le proporciona a la persona que está realmente, íntimamente trabajando izquierda, derecha y media en el acto de compartir. Es decir, solo aquellos cuyo corazón está anhelante, solo aquellos cuyo otorgamiento está anhelante y fuerte. Esto es lo que revela las cosas que Atik Yomin cubrió. Significa cubriendo los secretos de la Torá que primero fueron cubiertos y Atik Yomin los descubrió y otorgó permiso para descubrirlos. Quien los descubre logra lo que se dice en este verso, que hay mucho todavía por decir, sobre todo de Atik Yomin. Pero tienes que preparar el corazón, tienes que preparar el otorgamiento con un deseo anhelante y seguir este proceso. Compartir. Punto 29. Ahora puede apreciar la gran diferencia entre los secretos de la Torá, donde todos los que obtienen reciben este gran premio por cubrirlos, y no por descubrirlos. Y es lo contrario con los teamín de la Torá, donde todos los que obtienen reciben este gran premio para revelarlos a los otros. Es decir, todos los que llegan a saborear la Torá con todas sus sefirot, es decir, no solamente las 3 primeras, sino el camino de izquierda, derecha y media en sí mismo, en su interior, son los que obtienen el gran premio por descubrirlos. Y son los que tienen el gran permiso de revelar a los otros.
Sigo leyendo. No hay ninguna disputa entre la primera opinión. Solo basta con examinar los diferentes significados entre ellas. La Lishma Kama expresa el final, cuando dice vestiduras lujosas. En consecuencia, interpretan la obtención de un gran premio para cubrir los secretos de la Torá. Otros dicen que expresa el principio que dice, entre comillas, coma hasta llenarse, lo cual significan los tamim de la Torá. Como está escrito en la frase, y el paladar prueba su comida, porque las luces de los tamim son llamados comida, a propósito de sabores. Por lo tanto, interpretan que el logro del gran premio mencionado en el texto se refiere a alguien que descubre dichos sabores o dichos teamín de la Torá, aunque ambos piensan que los secretos de la Torá deben cubrirse en tanto que los teamín de la Torá deben descubrirse. Es decir, seguir el camino de las tres primeras sefirot dando la información que debes de seguir, te va a llevar a descubrir cuando practicas dichos sabores, porque se van a revelar en ti, en tu interior, los secretos. No en la primera fase donde se te revelan los secretos, pero no los entiendes, no los puedes discernir porque no los entiendes. Hay que descubrirlos en ti. Aunque te lo digan en la primera parte de la Kabbalah, no los entiendes a completitud. ¿Por qué? Porque es necesario descubrirlos en la práctica. Número 30. Así, tenemos una respuesta clara, dice el Rab, acerca de la cuarta y la quinta cuestiones planteadas al comienzo de la introducción, y se encuentra en las palabras de nuestros sabios y también en los libros sagrados, que solo eso le es dado a alguien cuyo corazón está anhelante. Se refiere a esa parte llamada secretos de la Torá, que es considerada las tres primeras sefirot y el aspecto de Rosh. Esto solo es otorgado a los humildes y bajo condiciones conocidas. Sin embargo, en todos los libros de Kabbalah, escritos e impresos, ustedes no encontrarán siquiera un rastro de ellos, porque esas son las cosas que Atik Yomin cubrió, como está escrito en la Gemara. Y se cubrió necesariamente porque hay que descubrirlas en la segunda parte. Más aún, dice, si es posible aún pensar e imaginar que todos esos santos y justos famosos, los más grandes y mejores de la nación, como el libro de la formación, Sefer Yetzirah, el Sefer Hazoar, el libro del resplandor, y el Baraita de Rabbi Ishmael, Rabbi Jaim Gaón, el Rabbi Jamai Gaón, el Rabbi Jarrah de Garmisa, y todos los Rishonim primeros, hasta Rambam, y el Bala Turín, y el Bala Shulchan Aruch, pasando por el Gaón de Vilna y el Gaón de Ladí, y el resto de los justos cuya memoria sea bendecida. Aquí hace
un listado muy, muy importante de todos los autores de la Kabbalah auténtica y son todos los que apoyan y ayudan a que uno pueda descubrir los grandes secretos de la Torah que vemos en las informaciones de la primera parte en la Kabbalah. Porque después se convierte en informaciones, se convierte a práctica en tu interior. Dice el Rab, de ellos, de toda esta gente, o de todos estos cabalistas, recibimos toda la Torah revelada y a través de sus palabras vivimos y sabemos cuáles actos realizar que sean del gusto del Creador. Todos ellos escribieron y publicaron libros en la sabiduría de la Kabbalah. Todos llegaron a estar queriendo compartir porque entendieron, porque su corazón es anhelante. Y lo primero que hay que hacer en un corazón anhelante, lo primero que practicas es quererlo compartir con los otros, por razones muy interesantes y por razones que vamos a comentar mucho más adelante todavía. Pero esto es la llave que te permite el descubrimiento. Y los sabores de la Torah. No hay mayor descubrimiento, dice el Rab, que escribir un libro porque el escritor no sabe quién lee el libro. Solamente quieres compartir, sin ver el resultado de quién lo leyó, quién no, no importa eso. Es posible que alguien completamente malo o alguien completamente con el deseo de recibir para sí mismo lo escrute. Por lo tanto, no hay mayor descubrimiento de los secretos de la Torah que ese. Muchas veces he dicho aquí que no nos interesa quién pueda conectarse y oírnos en estas grabaciones. No nos interesa, no nos puede interesar. Si hay una persona que le interese, triunfamos. Con una sola que le interese. Pero no estamos seguros de ello porque no nos interesa cuántas sean. Si es 1, 1000 o 10,000 o 1,000,000. No me interesa. Lo que quiero es compartir. Así que sigo leyendo. No debemos dudar de las palabras de estos santos y puros, de que ellos podrían infringir aún la cosa más ligera escrita y explicada en la Mishnah y la Gemara, que está prohibido descubrir, como está escrito en Masejet Hagigah. Más bien, todos los libros escritos e impresos son considerados necesariamente los Teamim de la Torah por Atik Yomin, que primero cubrió en la primera fase y luego descubrió en la práctica, como está escrito en la frase que dice, y el paladar prueba su comida. No solo está permitido descubrir estos secretos, sino al contrario, descubrirlos es algo muy bueno, como está escrito en Pesajín 119. Y aquel que sabe cómo descubrirlos y los descubre, obtiene un premio abundante. Esto es porque descubrir las luces a muchos, particularmente a la mayoría,
de eso depende la pronta venida del Mesías en nuestros días. Amén. Bien, una grabación por demás profunda y sujeta a volver a oír y sujeta a volver a oír y sujeta a volver a reflexionar y discernir. Y de veras tomar muy en serio este asunto del corazón anhelante y querer compartir, pero verdaderamente, sin esperar recibir resultados para ti mismo. En verdad así es. No puedo describir algo más, pero así es. Bueno, para la próxima ocasión vamos a leer desde el punto 31. Mientras tanto, aquí le dejamos y esperamos que pasen una gran noche y nos vemos a la siguiente grabación. Gracias.